Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme, en esta oportunidad estudiando el libro de Mormón. ¿Sí? El título para esta semana, correspondiente a la semana del 19 de febrero hasta el 25 de febrero, es «Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios». Estudiaremos 2 de Nefi en los capítulos del 6 al 10. Ya estamos en la lección 8. Muy bien, viene una pregunta. ¿Qué aprendieron con su familia sobre Jesucristo esta semana mientras se preparaban con el manual de Ven Sígueme en la lección 7 que han estudiado esta semana? Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la presentación de las diapositivas. Como introducción tenemos lo siguiente. Ya habían transcurrido al menos 40 años desde que la familia de Leí había salido y había partido de Jerusalén. Se hallaban en una tierra desconocida, a medio mundo de distancia de Jerusalén. Leí había muerto y su familia ya había comenzado un conflicto que duraría varios siglos entre los nefitas, que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, y los lamanitas, que no creían. Jacob, que era un hermano menor de Nefi y había sido ordenado como maestro de los nefitas, quería que el pueblo del convenio supiera que Dios nunca los olvidaría, por lo que ellos nunca debían olvidarlo a él. Se trata de un mensaje que ciertamente necesitamos en la actualidad. Acordémonos de él, porque no somos desechados. Grandes son las promesas del Señor, declaró Jacob. En la figura le leí una bendición a su hijo nacido en el desierto, Jacob. Muy bien, vamos entonces con la continuación de la introducción. Entre esas promesas, ninguna es mayor que la promesa de la expiación infinita para vencer la muerte y el infierno. Por ello Jacob concluye diciendo: anímense pues vuestros corazones. Verdades de esta semana que podemos aprender del manual Ven Sígueme, que es un mandamiento que podamos estudiar, un mandamiento que nos ha dado el Señor a través de su profeta en estos últimos días. 4 verdades o principios. El primer principio: el Señor es misericordioso con su pueblo y cumplirá sus convenios. Segundo, Jesucristo me salva del pecado y de la muerte. La expiación del Salvador es infinita. Y cuarto, puedo venir a Cristo y seguir el plan de Dios. En esta oportunidad vamos a resaltar y analizar el segundo principio: Jesucristo me salva del pecado y de la muerte. Y ya en casa, durante esta semana, podamos estudiar los 3 principios adicionales. ¿Sí? Muy bien, entonces damos inicio. Jesucristo me salva del pecado y de la muerte. Sin cuerdas de seguridad, arneses ni equipos de montañismo de ningún tipo, los hermanos Jimmy, de 14 años, y John, de 19, aunque esos no son los nombres verdaderos, intentaron escalar una pared escarpada del Parque Estatal del Cañón Snow, ubicado en la región del sur de Utah. A esto se refería mamá cuando decía que no hiciéramos nada estúpido. Bueno, yo no le voy a decir nada. Y tú tampoco, ¿no? Bueno, no. Pero si te caes y mueres, te lo digo ahora, para no tener que decirlo luego. No vamos a morir, ¿está bien? Deja de hablar y escala.
Cerca de la cima de su laborioso ascenso, descubrieron que, debido a un saliente, no les era posible ascender los pocos metros finales. No podían pasar por allí, pero ahora tampoco podían retroceder. Estaban atrapados. Me voy a parar aquí. Quiero que te apoyes en mis rodillas y luego en mis hombros. Y te voy a impulsar, ¿bueno? No puedo hacerlo. No funcionará. Bien, tiene que funcionar. Correcto, vamos. Bien. Bien, ahora los hombros. Eso es, allí. Uno más. Después de maniobrar con cuidado, John encontró un punto de apoyo firme para impulsar a su hermano menor a un lugar seguro por encima del saliente. Pero él no encontraba forma de subir. Lo logré. Es tu turno. Tenemos que subirte. Tiene que haber otra forma. No hay otra forma. Debo llegar a la cima. Jimmy, busca una rama gruesa que resista y me suba y de la que me pueda agarrar. No, no te voy a dejar. Ve, me puedo sostener. Sin poder sujetarse por mucho más tiempo, John decidió que su única opción era intentar saltar verticalmente a fin de asirse a la parte superior del saliente. Jimmy. Si conseguía lograrlo, tal vez, con la fuerza considerable de sus brazos, pudiese trepar a un lugar seguro. En sus propias palabras dijo, dándole tiempo suficiente para quedar fuera del alcance de su vista, hice mi última oración. Padre Celestial, lo lamento. Por favor, bendice a mi familia y permíteles saber que los amo muchísimo. Por favor, bendice a Jimmy para que llegue sano y salvo a casa. Entonces salté. De repente, aparecieron dos manos, sosteniéndome las muñecas con una fuerza y determinación que no concordaban con su tamaño. Mi fiel hermano no había ido a buscar ninguna rama ficticia. Adivinando exactamente lo que yo planeaba hacer, no se había movido ni un centímetro. Simplemente había esperado en silencio, casi sin aliento, sabiendo muy bien que yo sería tan tonto como para tratar de dar ese salto. Cuando lo hice, él me agarró, me sostuvo y se negó a dejarme caer. Esos fuertes brazos fraternales me salvaron la vida ese día, mientras colgaba sin poder hacer nada, y de lo que con certeza habría sido una muerte segura. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, sufrió, murió y se levantó de los muertos, a fin de que Él, al igual que un rayo en una tormenta de verano, pudiera asirnos cuando caemos, sostenernos con su fuerza y mediante nuestra obediencia a sus mandamientos, elevarnos a la vida eterna. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Si ese monstruo, muerte e infierno,
que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios. Al respecto, el presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: demos gracias a Dios por la maravilla y grandeza de su plan eterno. Agradezcamos y glorifiquemos a su amado Hijo, quien, con indescriptible agonía, dio su vida en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado mortal. Él es el que mediante su sacrificio expiatorio rompió las cadenas de la muerte y con el poder propio de los dioses se levantó triunfante de la tumba. Él es nuestro Redentor, el Redentor de la humanidad, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el autor de nuestra salvación. Jesucristo me salva del pecado y de la muerte. Mientras leamos 2 de Nefi, capítulo 9, versículos del 7 al 13, vamos a ir dando respuesta a la palabra de Jacob. Si no hubiera un Salvador, ¿qué sucedería? Y lo que sucede gracias a que hay un Salvador. Conforme vamos leyendo, iremos llenando este cuadro. Continuemos entonces. Versículo 7. Por tanto es preciso que sea una expiación infinita. Pues a menos que fuera una expiación infinita, luego al final de este versículo vamos a ver el significado. Esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne, nuestra carne, tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. ¿Qué significa que la expiación del Salvador es infinita? Al respecto, el presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente: su expiación es infinita, no tiene fin. También es infinita en el sentido de que todo el género humano se salvará de la muerte sin fin. Y es infinita en el sentido del intenso sufrimiento del Salvador. Es infinita en el tiempo, ya que da fin al prototipo anterior del sacrificio animal realizado por el pueblo de Israel. Es infinita en lo que abarca, porque se hizo una sola vez por todos. Y la misericordia de la expiación se extiende no solo a una cantidad infinita de personas, sino también a un número infinito de mundos creados por Él, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es infinita más allá de cualquier escala de dimensión humana y de comprensión mortal. Es infinita porque no tenemos hoy la capacidad de poder comprender con estos cuerpos mortales. Jesucristo fue el único que podía ofrecer esa expiación finita, dado que había nacido de madre mortal y de padre inmortal. Debido a ese nacimiento singular, Jesucristo era un ser infinito.
Jesucristo fue el gran yo soy, el Jehová de los ejércitos, el Yahvé del pueblo de Israel. Jesucristo es un infinito, es un Dios infinito ahora. Dio su vida por ti y por mí. Nos sacó de la eminente caída al abismo. Nos agarró con sus poderosas manos y nos sacó de esa eminente caída al abismo, al infierno. Y por medio de su sacrificio infinito y porque Él ha resucitado, todos resucitaremos. Los justos a una resurrección de vida eterna y los impíos, los malvados, a una resurrección de muerte eterna. Versículo 8. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. Porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como Él. Y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras, en la miseria como Él, sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz, e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas que hoy gobiernan el mundo, reinan en el mundo, y muchos ante nuestros propios ojos, y a veces no nos damos cuenta. Si no hubiera un Salvador, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. Esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás. Si no hubiera un Salvador, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno. Si no hubiera un Salvador, seríamos diablos, ángeles de un diablo. Ahora leeremos los versículos del 10 al 13. Gracias a que hay un Salvador, sucede estas cosas. Veamos entonces. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Si ese monstruo, muerte, infierno, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará a sus muertos. Y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos. Y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos. Y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros,
y es por el poder de la restauración, de la resurrección del Santo de Israel. Y el versículo 13 dice: oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos. Y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales. Y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto, semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto de todas las cosas. Entonces, gracias a que hay un Salvador, Dios prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo, muerte e infierno. Gracias a que hay un Salvador, esta muerte, que es temporal, entregará sus muertos. Gracias a que hay un Salvador, la muerte espiritual, entregará sus muertos. El infierno ha de entregar sus espíritus cautivos y la tumba sus cuerpos cautivos. Gracias a que hay un Salvador, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos y la tumba los cuerpos de los justos para que sean juntados y sean inmortales. Y los justos para una vida eterna. Y los injustos, los impíos, los crueles, los malvados, que rechazaron el Evangelio de Jesucristo, que cometieron abominaciones, a una muerte de infierno. Tendrán que vivir con el diablo a quien quisieron obedecer. Tendrán que vivir con él, en la miseria junto con él. Principio que hemos aprendido y que Jacob, por inspiración del Señor Jesucristo, en aquel tiempo el gran Yahvé, o Yahweh, o Jehová, el gran yo soy, el Dios de Israel, nos enseñó. Por medio de su expiación, Jesucristo nos ayuda a vencer el pecado y la muerte. Recordemos ello. Jesucristo es nuestro único Salvador y Redentor. No hay otro Salvador. En el mundo hablan de salvadores. Solo Jesucristo es nuestro único Salvador y Redentor. Y Él nos ayuda a vencer el pecado y la muerte. Según Nefi, capítulo 9, vamos a leer del versículo del 21 al 24, y que dice así: y viene al mundo para salvar a todos los hombres, sí, estos escuchan su voz, porque he aquí, Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños que pertenecen a la familia de Adán. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Y Él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios.
Siento repetirles este versículo que escribió Jacob. Y el Señor Jesucristo nos manda a todos los hombres a que se arrepientan y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Jacob es muy claro aquí, y no hay interpretación ni análisis a este versículo, porque es claro. Versículo 24. Y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, deben ser condenados. Pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, es una ley eterna. Nuevamente este versículo, para que quede grabado en nuestras almas. Y si no se arrepienten de sus pecados, ni crean en el nombre de Jesucristo, ni se bauticen en el nombre de Jesucristo, ni perseveran hasta el fin, guardando los mandamientos del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, ¿qué sucederá? Deben ser condenados. ¿Por qué deben ser condenados? Porque el Santo de Israel lo ha dicho. Amén. El elder D. Tut Christopherson dijo al respecto: ¿qué pasaría si no tuviéramos un Salvador? Si no aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿qué pasaría? Veamos lo que él citó. Si nuestra separación de Dios y nuestra muerte física fueran permanentes, el albedrío moral no tendría sentido. Sí, seríamos libres de tomar decisiones, pero ¿para qué? El resultado final sería siempre el mismo, sin importar lo que hiciéramos. La muerte sin esperanza de resurrección y ninguna esperanza de llegar al cielo. Ya sea que escogiéramos ser buenos o malos, todos terminaríamos siendo ángeles de un diablo. Eso pasaría si no tuviéramos un Salvador. Grande es el plan de nuestro Dios. Tenemos un Salvador y su nombre es Jesucristo, el Dios de Israel. Todos pueden ser salvos, nos dijo el presidente Brigham Young. Él dijo: este es el plan de salvación. Jesús jamás detendrá su obra sino hasta que todos lleguen a gozar de un reino en las mansiones de su Padre, donde hay muchos reinos y muchas glorias, correspondiente a las obras y la fidelidad de todos los hombres que hayan vivido en la tierra. Algunos obedecen la ley celestial y recibirán su gloria. Otros cumplen con la terrestre y otros con la celestial. Leyes terrestres y leyes celestiales. Y si obedecen ese tipo de leyes, ese será su grado de gloria. Pero algunos, y cuando habla de algunos son pocos, porque guardan los mandamientos de Dios y guardan los convenios que han hecho con Dios, y las cumplen. Se esfuerzan por cumplirlo con exactitud, por guardar los mandamientos de Dios con exactitud.
y si obedecen la ley del reino celestial, recibirán su gloria, la vida eterna. ¿Verdad que hemos aprendido hoy en esta lección número 8? Jesucristo me salva del pecado y de la muerte. Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de toda la tierra. Él es el Dios de todos los mundos creados por Él. Bajo la potencia del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, quien preside el reino celestial. No hay otro camino. Nuestro único Señor y Salvador es Jesucristo, quien nos salva del pecado y de la muerte eterna. A Él sean la gloria y a nuestro Padre Celestial por siempre jamás. Testifico de ello con todo mi amor y corazón, sabiendo y diciéndoles que yo sé que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. No hay otro Mesías, no hay otro Cristo, sino nuestro Señor Jesucristo. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido la clase 8 del manual Ven, Sígueme correspondiente a la semana. El Señor les bendiga. Recordarles que el Señor vino y viene pronto otra vez. Estemos preparados. Hoy más que nunca. Hoy debemos arrepentirnos si hemos pecado y transgredido contra Dios. Hoy es el día, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de adorar a nuestro Dios eterno, nuestro Padre Celestial, y a su bendito Hijo Jesucristo. El Señor vino y viene pronto. Que la paz reine en sus hogares, amados hermanos y hermanas. Shalom. Shalom, hermanos, hermanas.